Que con todo lo que ha hecho Sánchez pueda caer por un lío de faldas demuestra que la política en ocasiones es así de caprichosa. El manco de Pozuelo, como debería empezar a llamarse a un Pedro Sánchez que ha perdido a sus tres manos derechas, no solo tiene la espada de Damocles de una mujer pente imputada y un hermano presuntamente enchufado que podría correr la misma suerte que Coldi Ábalos en Soto del Real, sino que desde hace días emerge la figura también de Susana Sulmelzo, amiga inseparable de Pedro Sánchez, conocida oficialmente como su leal escudera y con un puestazo público de más de 111.000 euros como secretaria de Estado de Iberoamérica y el Caribe. La prensa ha tratado de ser sutil, pero desde hace días y poco a poco los hay que no han dudado en emplear términos como amiga especial, cuernos o incluso sugerir que Begoña Gómez estaría furiosa y fumando en pipa. Si a estos argumentos le sumamos que la UCO le pisa los talones a la supuesta amiga especial del presidente del gobierno, nos podemos imaginar que la historia va bastante más allá de un simple desliz por parte del líder del Ejecutivo. Para que entremos en contexto, desde que Sánchez está en el gobierno, Sulmelzo S.A., empresa familiar de la presunta amiga especial de Pedro Sánchez, ha recibido contratos públicos por valor de 40 millones de euros. Incluso en toda esta ecuación aparece también Santos Cerdán y su empresa en la sombra, Servinavar, a través de la cual presuntamente cobraba las mordidas de toda la trama y a quien la empresa de la supuesta amante de Sánchez pagó 12.100 euros en concepto de entrega de bienes, cuando entonces, en ese momento, Servinavar no presentaba actividad y precisamente coincidiendo en el mismo instante en el que el Ministerio de Transición Ecológica le adjudicaba un contrato a la empresa de su familia de 1,3 millones de euros. Habría sido Santos Cerdán el facilitador y estaríamos hablando de su modus operandi habitual también en este caso, pues precisamente eso mismo es lo que investiga la UCO en este momento, es lo que se plantea y es también lo que investiga. Como vemos, el escándalo no parece precisamente pequeño, pero ¿quién es Susana Sulmelzo y por qué muchos señalan que podría ser la querida del presidente del gobierno, presuntamente? Pues tal y como señala el periódico digital El Distrito, Sulmelzo ha sido desde hace años, palabras textuales, la preferida de Sánchez, incondicional durante todos y cada uno de los momentos en los que el hoy presidente del gobierno se llevó importantes reveses políticos y cuando prácticamente se quedó en la UCI en estado crítico y hasta fue un cadáver político para posteriormente, eso sí, renacer como ave fénix de sus cenizas. Sulmelzo, señala el citado medio de comunicación, ha mantenido siempre una posición privilegiada en el círculo del presidente del gobierno. Era íntima de Sánchez y esto se vio acompañado de un ascenso político fulgurante y de una cercanía personal que acabó, dicen, con beneficios económicos para ella, pero también para los suyos. ¿Se trataba, por tanto, de una mera lealtad o estamos hablando de una relación personal que habría influido en decisiones públicas? Esto es precisamente lo que se plantean. Una cuestión que además, tal y como comenta este medio de comunicación, no llega sola. El historial sentimental, dice El Distrito, del presidente del gobierno no es precisamente estable, algo que se habría hecho Vox Populi incluso en sectores políticos y mediáticos. Sánchez lleva a sus espaldas dos grandes crisis, dicen, con Begoña Gómez, tal y como exponen. La primera es en el año 2012, sufriendo una separación en la práctica total, y en el año 2018, justamente antes de que Sánchez llegue al Palacio de la Moncloa, momento en el que su mujer, Begoña Gómez, le habría manifestado su voluntad de separarse. Pero esto no es todo. Insisten en que Koldo, hasta hace poco hombre de confianza de Ábalos, pero también de Sánchez, recientemente ha deslizado, dicen, que podría existir una relación de amistad profunda, creo que se entiende bien a lo que se están refiriendo, entre Begoña Gómez y el empresario Javier Hidalgo, un elemento que concluyen podría dibujar la figura de un matrimonio puramente instrumental y para nada, por tanto, real y cristalino. Acertadamente, por último, señalan que esta carta en la que Sánchez, tan digno, se tomó un periodo de reflexión y anunciaba por carta ser una persona profundamente enamorada de su mujer, sería el enésimo embuste del presidente del gobierno, apuntando que si realmente, como algunas fuentes sostienen, el matrimonio estaba realmente roto, estaríamos hablando de una nueva construcción política del sanchismo, un intento más por presentarse como víctima en lugar de como verdugo para conseguir, eso sí, un golpe de apoyo mediático y desviar la atención de lo verdaderamente importante, es decir, no es una muestra de fragilidad como nos quiso vender de un hombre dolido por el enorme amor que profesaba hacia su esposa, sino un intento más calculado y premeditado por parte seguramente de su equipo de asesoría para seguir haciendo política. El caso Sulmelzo, como vemos, tan solo acaba de empezar y lo tiene todo. Una mujer siempre fiel a Sánchez, que asciende fulgurantemente, que se ve por tanto recompensada personal pero también familiarmente y cuyos lazos chocan o se combinan, como queramos llamarlo, con la trama de Santos Cerdán y a la que por tanto
también la UCO le pisaría el día de mañana los talones, porque, insisto, ya la están investigando. La pregunta es obligada: ¿será una mujer la que acabe con Sánchez? Sorprendentemente, aquella que aparentemente nunca le ha fallado y siempre ha estado a su lado. ¿Será un lío de faldas la estocada final del sanchismo? ¿O lo será la UCO, los Cerdanes, los Ábalos y todos y cada uno de los escándalos que conocemos, pero también quizás los que los quedan por conocer, los que acaben dando la patada final a Sánchez de la Moncloa? Sin duda que es un momento verdaderamente interesante el que estamos viviendo, y es que el caso Sulmelzo acapara cada vez más titulares y no son precisamente pocos. Diversos medios de comunicación señalan esas mordidas, esos contratos, esos flujos de dinero entre Servinavar y esa empresa familiar, insisto, de Sulmelzo S.A., que sorprendentemente, y no sabemos si fruto de la amistad con el presidente del gobierno, se habría visto tremendamente favorecida en el plano económico. Son 40 millones de euros en adjudicaciones públicas que en ocasiones chocaban o competían con hasta otros 18 aspirantes, así que nos podemos imaginar que o la empresa familiar de Sulmelzo era la mejor de todas, maravillosa, no tenía rival, o que realmente aquí estamos hablando de un presunto y enésimo caso de corrupción política que sería, como digo, la puntilla para el socialismo, para el sanchismo y para un presidente del gobierno que no se ha comportado a la altura de las circunstancias, que casi siempre los casos de corrupción pues le hacen la silueta, ¿no? Es decir, le pasan rozando, pero nunca son centrados en la figura del presidente del gobierno, y que sorprendentemente, de ser cierto este caso, estaríamos hablando de otro tipo de cosas, de otra magnitud de los hechos, y también pues una supuesta infidelidad o un matrimonio fachada que no sabemos cómo encajaría también en este difícil tablero de ajedrez que el sanchismo trata de sostener y mantener en el tiempo, porque ya no hablamos de política, ya no hablamos de diputados, ya no hablamos de independentismo, ya no hablamos de ese tipo de cosas, sino que hablamos de presunta corrupción en el partido, presuntas adjudicaciones corruptas y presuntos intereses personales que lógicamente podrían ser, esta vez sí, la tumba definitiva del sanchismo en España. Te escucho atentamente en los comentarios. ¿Habías escuchado alguna vez hablar de Susana Sulmelzo? Desde hace días está en boca de todos y cada uno de los medios de comunicación. Novedades en el caso Koldo, porque las investigaciones de la UCO sobre los negocios de Santos Cerdán señalan, según publica el Confidencial, al ministro de Transportes, Óscar Puente. El informe de la Guardia Civil menciona por primera vez los 40 millones de euros que el departamento que dirige Puente concedió a las obras del túnel de Belate en octubre de 2024. La obra que se adjudicó a una UTE de Acciona con la empresa Servinavar, vinculada al exsecretario de Organización Santos Cerdán.